Bien, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, si hay cuentas. No hay cuentas, señor presidente. Bien, estamos citados para esta sesión para escuchar a don Cristian Huepe, don Eduardo Arriagada, que van a presentar escuchas de las redes sociales para transmitir información en crisis como la que estamos viviendo, pandemia del COVID-19, en la cual también van a participar los señores Juan Walker y Alexis Calergis. Don Eduardo Arriagada va a hacer una breve introducción, don Cristian Huepe va a exponer el estudio y don Alexis va a dar las palabras finales. Posteriormente, si alcanza a llegar la doctora Jimena Aguilera, nos dará el informe del Consejo Asesor COVID. Así es que damos por iniciado con las palabras de don Cristian Huepe, agradeciéndole todo el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias, señor presidente. Para el Social Listening Lab, SOLUCE, es un honor esta invitación a esta comisión conjunta, gracias al proyecto Escucha que estamos realizando en conjunto con el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. De nuestro trabajo, ustedes ya conocen a Alexis Calergis y a Juan Walker. Con ellos, el laboratorio que lidero junto a Cristian Huepe, físico teórico que reside en Chicago, preparamos el trabajo que presentará Cristian. En él colaboraron el ingeniero Jorge Calve y los antropólogos Claudio Villegas y Abril Ortiz, que componen el laboratorio. Como laboratorio venimos trabajando sobre redes desde el 2014, primero con Martín Gilbert, que se fue a Davis, California, y luego con Cristian. Hemos hecho proyectos con entidades públicas y privadas, y desde el año pasado empezamos a trabajar en el entorno de las vacunas. Esto nos permitió conocer a Alexis gracias a Juan Walker, con el que llevamos años en la UC promoviendo la mejor comunicación de ciencia. Este proyecto de escucha sobre la conversación chilena en las redes sobre la vacunación ya cuenta con 3 mediciones y en torno a ella hemos realizado 6 webinars en los que se han expuesto científicos chilenos y latinoamericanos del área de la inmunología y de las comunicaciones. Además del mismo ministro de Salud como de mi rector Ignacio Sánchez. Todo ese material está en las redes. El objetivo ha sido mostrar la importancia de asumir profesionalmente el problema comunicacional asociado a la superación exitosa de la pandemia. No quiero adelantar nada del estudio que presentará Cristian, que además será posteriormente comentado por Alexis, solo contarles y pedirles apoyo para una idea que como universidad estamos presentando a las colegas de la Universidad de Chile, por intercesión de Simón Boric, y se trata de hacer una campaña que promueva conversar en las redes con chilenos que ya sea están inhibiendo o son directamente antivacunas, para tratar de persuadir al menos al entorno de ellos. Un entorno sobre el cual va a hablarles ahora mismo Cristian. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Buenas tardes, voy a compartir pantalla. Buenas tardes al señor presidente de la comisión y a los participantes de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Entrando de lleno, desde ya al informe que les quiero presentar, mi nombre es Cristian Huepe, como dijo Eduardo, soy el director del Laboratorio de Escucha Social SOLUCE, que acaba de introducir Eduardo Regada, y les voy a presentar los resultados de un estudio que acabamos de realizar sobre las conversaciones en las redes sociales relacionadas con la vacunación contra el COVID-19 en Chile, junto con los miembros de mi equipo de investigación. Para empezar, les comento que el laboratorio SOLUCE ha realizado 3 estudios sobre las conversaciones en las redes sociales digitales en torno a este proceso, basándonos principalmente en datos de Twitter, ya que es la única red que se puede analizar abiertamente sin restricciones de privacidad. Voy a resaltar aquí muy brevemente los resultados principales de los estudios anteriores para detallar luego el último análisis que acabamos de completar. En agosto del 2020, realizamos un primer estudio que mostraba una gran actividad antivacuna en Twitter, en la que más de la mitad de los retweets relativos a la vacunación era de mensajes antivacunas. Esto nos pareció preocupante y para advertir del problema, publicamos una columna de opinión en el Mercurio ese mes, en agosto del 2020.
El segundo estudio lo realizamos en febrero de este año. En él detectamos que la actividad antivacuna se había segregado. Es decir, las dudas antivacunas se estaban expresando en conversaciones aisladas a las que nadie les contestaba, porque no llegaban al núcleo principal de las conversaciones. Esto fue en gran parte, nosotros interpretábamos debido a las restricciones que impuso Twitter la propagación de estos mensajes antivacunas, en las que no los presentaba frente a otros. Por un lado, esto generaba una ventaja, porque los mensajes antivacunas no llegaban al núcleo de las conversaciones, pero por otro lado, generaba un problema, porque las dudas antivacunas nadie las estaba contestando. Y también advertimos de eso en su momento. El tercer estudio es el que les voy a detallar a continuación. Para este estudio, analizamos más de 206.000 tweets producidos por más de 41.000 cuentas de Twitter en Chile, que se refirieron a las vacunas o a la vacunación entre marzo y mayo de este año. Esto lo hacemos seleccionando términos claves que la gente utiliza y filtrando por los tweets que se generan en Chile. Estos tweets generaron casi 2,5 millones de interacciones con otros usuarios mediante likes, retweets, citas o comentarios. Esto nos da suficiente estadística para hacer un análisis acabado del tipo de conversaciones y de las estructuras de las conversaciones que se están generando. Para ver cómo han cambiado estas estadísticas en los últimos meses, comparamos con el estudio anterior, el que incluía datos de diciembre a enero. En ese estudio, lo que habíamos detectado es que aproximadamente 1/3 de los usuarios podían catalogarse como escépticos, porque ya sea planteaban dudas sobre la efectividad de la vacuna, exageraban los potenciales efectos secundarios o propagaban abiertamente teorías conspirativas. Lo que ha sucedido ahora, más recientemente, es que estas perspectivas, por un lado, se han fanatizado y por otro, se han complejizado. Encontramos así que hoy en día hay un 10% de los usuarios que se transformaron en claramente antivacunas, o sea, se fanatizaron. Pero además hay un 50% de los usuarios que, si bien no son necesariamente escépticos, sí están planteando el mismo tipo de dudas que detectamos entre los escépticos del estudio anterior, pero de manera mucho más compleja. Esto es delicado porque muchos de esos usuarios, como voy a repetir después, yo creo que personalmente se declararían pro vacuna, pero el tipo de discurso que están generando en las redes sociales, para los que son testigos de esas conversaciones, terminan produciendo un efecto más bien antivacuna. Para entender estas conversaciones más complejas, lo que hicimos fue implementar un algoritmo de inteligencia artificial que nos permitió clasificar a los usuarios en 4 categorías en función del lenguaje que utilizan. Es decir, el algoritmo automáticamente, basado en una clasificación inicial que hicimos, puede entender qué tipo de lenguaje utilizan los distintos grupos y luego darle un puntaje entre los más pro vacuna y los más antivacuna, que luego nosotros dividimos en estas 4 categorías. Los pro vacunas son aproximadamente un 10% de usuarios y tienden a utilizar un lenguaje positivo e informativo, y tienden a ser principalmente instituciones, medios e influencers que llaman repetidamente a vacunarse. Los estimulantes son aproximadamente un 28% de los usuarios y son los que estimulan la vacunación en la población, pero que no clasificamos como pro vacuna porque, aunque a veces llaman a vacunarse, tienden a incluir muchas críticas contra el proceso o la efectividad de la vacunación y tienden a utilizar un lenguaje no empático, negativo y o sarcástico, que tiende a no necesariamente ser tan pro vacuna para la gente que son testigos de sus conversaciones. Luego se encuentran los inhibidores, son un 52% de los usuarios, cuyos mensajes tienden a inhibir la decisión de vacunarse entre los que los leen. Aunque muchos de ellos pueden ser ellos mismos partidarios de la vacunación, difunden excesivamente noticias sobre efectos secundarios, cuestionan los beneficios de vacunarse o incluso la utilidad del proceso de vacunación. Y luego encontramos un 10% que son claramente antivacunas, que son cuentos de usuarios que rechazan directa o indirectamente la vacunación con argumentos que van desde promover la libertad de no vacunarse hasta teorías conspirativas de toda índole. Ahora, si comparamos el volumen y comportamiento de los distintos tipos de usuarios, podemos generar la siguiente gráfica. En la de la izquierda, lo que ven es el número de usuarios de cada uno de estos 4 tipos: pro vacunas, estimulantes, inhibidores y antivacunas. En el del centro ven la actividad de cada uno de estos tipos de usuarios, es decir, el número de tweets que cada uno de estos usuarios genera típicamente. Y en el tercer gráfico, en la tercera gráfica de barras, ven el número de interacciones
que recibe cada tweet, es decir, el éxito que tienen en esas intervenciones. Vemos así que la mayoría de los usuarios tienden a clasificarse como inhibidores, es decir, sus mensajes para los que los leen pueden utilizarse para justificar no vacunarse. También vemos que lo más prolífico son los usuarios pro vacuna en esta segunda gráfica, ¿cierto? La gráfica verde claro, porque son los que generan más tweets por usuario, aunque tienen niveles similares a los estimulantes y a los inhibidores. Luego vemos que los mensajes con mayor difusión en esta tercera gráfica son los pro vacuna, pero sin embargo lo que hay que darse cuenta es que estas ventajas de los pro vacuna y de los estimulantes no son tan significativas, especialmente si consideramos que los pro vacunas incluyen muchas cuentas de instituciones con equipos comunicacionales, mientras que los antivacunas tienden a ser individuos. A pesar de ello, se ven relativamente equiparados. Más aún, cuando consideramos solo a los tuiteros más influyentes, mirando otras estadísticas que no estoy mostrando aquí, pudimos ver que los pro vacunas generan muchos tweets de muy bajo impacto, mientras que los antivacunas más influyentes son pocos, pero que tienen gran impacto. Es por eso que terminan siendo bastante equiparados, a pesar de que los antivacunas son menos, como se ve acá. Para entender cómo se comunican estos distintos tipos de usuarios, podemos graficar la red de interacciones. En estas redes, cada nodo o punto es un usuario y cada enlace o línea que los conecta es una comunicación entre ellos. Estas redes muestran el enfoque que desarrollamos en el laboratorio SOL. Más que contar el número de tweets o retweets o de likes o me gusta, nos concentramos en entender la estructura de las conversaciones y sus comunidades, los líderes de opinión y su lenguaje, lo que nos permite entender las redes como un sistema complejo, casi como un sistema vivo en sí mismo, que está evolucionando y cambiando todo el tiempo. Así, en la gráfica de la izquierda, vemos la red de todos los usuarios e interacciones que recopilamos de marzo a junio. Y en el de la derecha, mediante ciertos algoritmos, pudimos seleccionar solo a los más influyentes. Aquí, como ven, no se entiende claramente cada punto de un usuario, pero hay tantos que no se ven porque son cientos de miles, ¿cierto? Vemos, sin embargo, en las dos gráficas, que las comunidades no se separan claramente. Hay usuarios de todo tipo interactuando en las distintas partes de la red, lo que muestra la complejidad de las conversaciones actuales. Esto es distinto, como les mencioné, a lo que habíamos observado en el estudio anterior, en el cual vimos que las conversaciones de los antivacunas se habían segregado porque tendían a ser más claramente distinguibles y por lo tanto detectadas por los algoritmos de Twitter. Hoy en día, como las conversaciones son más complejas, los inhibidores y antivacunas utilizan un lenguaje que no es tan claro y por lo tanto están todos conversando con todos. A pesar de esto, los usuarios pro vacuna y los antivacunas tienden a aparecer más en la periferia del sistema de conversación, en las regiones verde y roja. Aquí están coloreados como verde los pro vacunas y como rojo los antivacunas, y ven que la tonalidad de estas redes, tanto en la de la izquierda como la de la derecha, tienden a concentrarse los grupos en estas zonas. El algoritmo que despliega estas redes automáticamente separa a los que conversan más intensamente entre ellos mismos. Entonces esta división de que los antivacunas o los provacunas se posicionan en la periferia, no es porque nosotros intencionalmente lo hayan posicionado ahí, sino que es porque el algoritmo detecta que sus conversaciones tienden a generarse en la periferia de las conversaciones centrales. Por otro lado, gran parte de las conversaciones suceden en la región azul, entre inhibidores y estimulantes, la región de acá. Con este tipo de análisis podemos cuantificar las interacciones entre los distintos tipos de usuarios. En esta gráfica vemos que el porcentaje de los mensajes de cada grupo que apela o conversa con otros grupos. Entonces, ahora en lugar de poner todos los puntos verdes, rojos, etcétera, en las conversaciones por individuos, los agrupamos en cada uno de estos círculos y lo que hacemos es ver cuántas conversaciones, por ejemplo, cuántas veces los pro vacuna, por ejemplo, le responden a un mensaje que generaron los inhibidores. Y lo que estamos viendo es que solo el 10% de los mensajes pro vacuna le responden a inhibidores. Solo un 0,8% de los mensajes pro vacuna le responden a los antivacunas. Sin embargo, un 25% de los mensajes antivacunas le responden a los pro vacunas. Un 28% de los mensajes antivacunas le responden a los estimulantes.
Más concretamente, vemos claramente diferencias, en las que podemos destacar las siguientes. Las cuentas pro vacuna son altamente homofílicas. Dedican más de la mitad de su mensaje, el 54% aquí, a conversaciones con otras cuentas pro vacuna, pero solo un 10% a conversaciones con los inhibidores y menos de un 1% a conversaciones con los antivacunas, como lo decía recién. Las cuentas estimulantes conversan principalmente con los pro vacunas, ¿no es cierto?, en un 34%. Y también con los inhibidores. Aquí hay un centro de conversaciones bastante importante, pero casi no conversan con los antivacunas. Las cuentas inhibidoras interactúan principalmente con los estimulantes y con otros inhibidores, ¿no es cierto?, en este gran centro de conversaciones, dedicando menos interacciones a las cuentas pro vacunas y solo un 5% a los antivacunas. Y son los antivacunas los que son más heterofílicos, es decir, los que tienden a conversar más con otro tipo de cuentas. Y por ello son los más activistas, ¿no es cierto? Dedican un alto porcentaje de su mensaje a otros grupos, tratando así de influir a todos los otros tipos de usuarios. Es decir, en general hay un esfuerzo mucho mayor de los grupos que tienden a inhibir la vacunación en la población, de influir en otros grupos, que de los grupos que impulsan la vacunación. Y esto sale directamente de esta clasificación y de los datos, del análisis de datos. En resumen, y ya llegando a las últimas dos transparencias, el escenario actual, vemos que las redes no están favoreciendo la vacunación de la población. ¿Por qué? Porque los usuarios antivacunas presentan un patrón heterofílico de interacción con otros grupos, es decir, tienden a conversar mucho más con otros grupos consigo mismos, con mensajes emocionales y horizontales que contribuyen a la difusión de sus contenidos. Por otro lado, el carácter vertical y homofílico, es decir, de conversar mucho con sus propios grupos, de la comunicación con grupos ya pro vacuna, limita la efectividad de los mensajes pro vacuna. Luego, las conversaciones de estimulantes e inhibidores influyentes tienden a reflejar mucho, y esto lo vemos más bien analizando el detalle de los tweets que en este análisis de datos, tienden a reflejar mucho conflictos políticos y académicos entre la élite, lo que tiende a incrementar la desconfianza en las instituciones y los expertos y la confusión sobre los beneficios y el bajo nivel de riesgo de la vacuna. Se concentran en críticas y en análisis sin enfatizar suficientemente en la necesidad de vacunarse. Esto estimula la indecisión entre quienes son testigos de estas conversaciones, lo que les da argumentos para racionalizar el miedo o la resistencia a la vacuna que muchos sienten a nivel emocional. En muchos estudios internacionales y nacionales, encuestas públicas, lo que se ve es que la gente que tiende a no querer vacunarse es porque tienen desconfianza en las instituciones y porque tienen un miedo emocional a la vacunación. Y lo que están buscando es de alguna otra manera una justificación racional a esos miedos y esa desconfianza. Y desafortunadamente esa gran conversación en el centro entre un gran número de inhibidores que quizás no se dan ni cuenta que son inhibidores y los estimulantes, terminan ayudando a los que son testigos de esas conversaciones a justificar esa decisión de no vacunarse a nivel emocional. Finalmente, también vemos oportunidades y podríamos dar ciertas recomendaciones. Por un lado, como le mostraba en la gráfica de red, la red aún está integrada. Los distintos tipos de usuarios siguen teniendo interacciones integradas en las redes sociales y no se están aislando en burbujas de información. Por ello, aún existe la oportunidad de utilizar las redes para comunicarse con inhibidores y antivacunas horizontalmente y mediante interlocutores directos, abordando dudas de manera empática a fin de reducir la desconfianza y la confusión y promover así la vacunación. De esto se desprende también recomendaciones finales que es importante tener en mente. Y yo destacaría principalmente las siguientes dos. Se debe impulsar el activismo pro vacuna en las redes sociales, y a eso se refería Eduardo en su intervención inicialmente. En los que grupos de todo tipo abordan de manera horizontal y descentralizada y empática las dudas de los antivacunas. Yo diría que no basta con las actividades que se han hecho recientemente, como de contratar a ciertos influencers, que mucha gente detecta directamente como emisores de mensajes oficiales. Tiene que haber una promoción horizontal mucho más generalizada de grupos descentralizados pro vacuna, que puedan ser activistas pro vacuna. Y finalmente, todos tenemos la responsabilidad de no transformarnos sin querer en inhibidores de la vacunación para los que son testigos de nuestras conversaciones. Siempre pueden haber discusiones y críticas legítimas frente al proceso de vacunación, pero no debemos olvidar mantener un tono y mensajes claros pro vacunas en todas nuestras conversaciones públicas.
Y con esto termino la presentación y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias la presentación. Don Alexis, usted... Sí, muchas gracias, presidente. Solamente para cerrar un par de comentarios en relación a lo que presentó Cristian. Hemos trabajado, ¿verdad?, desde nosotros, la ciencia más dura, la ciencia biológica, ciencia de la salud, con la ciencia de las comunicaciones, justamente para armar este equipo interdisciplinario y poder entregar información, análisis, y hemos considerado que el estudio que hizo Cristian es tremendamente valioso por varias razones. Primero, porque las redes sociales son tremendamente masivas. Es una fuente de información para muchas personas y por lo tanto, y tiene muchos beneficios, ¿verdad? Hemos visto en la pandemia cómo información relacionada a los protocolos en torno a la enfermedad, al virus, el diagnóstico, comunicación de los avances científicos, así que tiene muchos beneficios, pero también un espacio para que ocurra algo que hemos hablado, se ha definido, ¿verdad?, como infodemia, que esta transmisión de información no necesariamente correcta y que requiere una permanente actualización. Y por eso que el llamado, una de las conclusiones que hemos sacado de esta reuniones, conversatorios y el trabajo que ha hecho Cristian más detallado del análisis de redes sociales es a tratar de enriquecer el mensaje, la comunicación a través de redes sociales con evidencia científica, de manera que las conclusiones en esos pocos espacios, ¿verdad?, que permiten, ¿verdad?, la comunicación, por ejemplo, por Twitter, puedan tener algún tipo de referencia o señal hacia alguna fuente científica confiable, de manera que las personas puedan informarse adecuadamente en base a evidencia científica. Así que yo creo que los mensajes que planteó el estudio que hizo Cristian en términos de cómo son percibidas por los usuarios de redes sociales, que son muchas, millones de personas, de parte de mensajes emitidos por especialistas de diferentes áreas, el impacto que pueden tener a veces en las personas que reciben y acceden a redes sociales, no necesariamente es el que esperaba la persona que emitió el comentario. Y por eso es que creemos que es muy importante que se pueda ir enriqueciendo el diálogo y el flujo de información en redes sociales con evidencia científica verificable. Así que muchas gracias, presidente, y bueno, solamente felicitar al equipo por este trabajo que han sacado adelante. Muchas gracias, Alexis. Ofrezco la palabra a algún senador, a algún miembro que esté presente en esta comisión. Si alguien quiere consultar a don Cristian Huepe, a Eduardo Arregada o a Alexis Kahler. Presidente, Sí. Álvaro Lorenzo por acá. ¿Cómo está, estimado Álvaro? Hola, presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Igualmente. Mira, quería preguntarle a nuestro expositor, primero felicitarlo por el trabajo, que es un área siempre ignota, como decía el presidente Elwin, de las redes sociales, poder interpretarlas, caracterizarlas, digamos. Preguntarle dos temas, digamos. Si lograron establecer alguna relación de estos 4 grupos, pero fundamentalmente los grupos duros, por así decir, ¿no? En relación a algunas ideas que sustentan sus argumentos. Yo tengo la impresión, y lo que uno ha visto en Europa, que estos movimientos antivacunas tienen un fuerte sello, por así decir, de un malentendido
uso del argumento de la libertad individual, ¿no? Esta actitud escéptica ha ido muy de la mano de preservar la libertad de los individuos al momento de optar o no por la vacuna como una opción, por así decir, institucional, de Estado o pública, ¿ya? Ese es un punto. O sea, si lograron establecer algunos perfiles de relación. Y el otro tema que me interesa, si es que lo han explorado, digamos, es el peso que tienen los medios de comunicación masivos, vale decir, no redes sociales, los medios de comunicación de masa o medios de comunicación social, en la construcción de las opiniones o en la generación de opiniones de lo que finalmente trasciende a través de las redes sociales, porque es indudable que si hay una opinión de la gente, está fuertemente influenciada no solo por las redes sociales, que es como circular, sino las fuentes sobre las cuales la población va generándose una opinión y que lo hace por radio, por televisión, cada vez menos por prensa, sin lugar a dudas. Si tienen algún análisis al respecto. Eso eran las dos preguntas. Sí, claro, puedo contestar las preguntas. Para empezar sobre el perfil de los antivacunas, efectivamente, uno de los argumentos que se utiliza muy seguido es una exageración de la libertad personal, por así decirlo, ¿no? Se fundamenta en la libertad personal. Pero al final de cuentas, la motivación tiende a ser siempre una desconfianza en la élite. Es la gran parte, la motivación principal de todos los movimientos antivacunas, desde los conspirativos hasta los más pro medicina natural, que muchos movimientos antivacunas, hasta los grupos populistas, de extremos ideológicos, todos tienden a tener un punto en común, que es una desconfianza de la élite. Entonces, al final de cuentas, el argumento pro libertad tiende a ser más bien una racionalización de ese argumento fundamental de la desconfianza de la élite. Eso diría que es lo fundamental. Al final de cuentas, los discursos son muy variados, pero todos tienen ese punto esencial. Y con respecto a la relevancia de las conversaciones en los medios habituales, digamos, en la prensa habitual, creo que también se asocia a ese punto de la desconfianza de la élite. Por un lado, la gente termina reflejando en las redes sociales la desconfianza. O sea, nosotros no vemos las redes sociales solamente como las conversaciones en las redes sociales, sino que más bien como una suerte de micrófono en la plaza pública del tipo de conversaciones que se están generando en la sociedad en general. Y muchos medios tienen cuentas en redes sociales, entonces también nosotros vemos lo que ellos publican o cómo la gente reacciona. Entonces, en ese contexto, lo que pasa es una mezcla de que algunas cosas que dicen los medios se consideran como mensajes de élite y por lo tanto se descartan, ¿no es cierto? Sobre todo entre los movimientos más antivacunas, y otras cosas que se dicen en los medios son parte de esas conversaciones en el centro que estábamos hablando, que les puse anteriormente, en las cuales hay muchas críticas razonables que se hacen a ciertas partes del proceso de vacunación que terminan siendo gran noticia, tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales, de los cuales la gente que tiene una cierta emocionalidad antivacuna se cuelga para racionalizar su rechazo a vacunarse. Entonces son esos dos, la gente como que pesca lo que les interesa y eso se ve tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales reflejados que nosotros vemos indirectamente a través de las conversaciones en las redes. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Ofrezco la palabra. Senador. Por favor, don Agustín. Pablo Agustín. Pablo Agustín. Gracias, senador. Yo, una duda como bien básica, Cristian. ¿Cuántas personas tienen Twitter y sobre quién influyen? En este momento el dato duro no lo tengo en mente. Efectivamente, la penetración de Twitter es, digamos, algo así como un cuarto de la penetración de Facebook. Facebook tiene un gran porcentaje de representación en Chile y tiende a considerarse como un subconjunto estadístico, digamos, de las conversaciones de los más vociferantes, por así decirlo, en la conversación pública, ¿no? De los aspirantes a líderes de opinión. Y por lo tanto tiende a tener
ciertamente una segregación en cuanto a la selección de los mensajes, en cuanto a la representatividad de esos mensajes que se encuentran en Twitter, ¿no es cierto? En el sentido de que no representan de manera transversal a la sociedad chilena. Hay más hombres, hay más gente educada, hay más gente de clases altas, etcétera, etcétera. Lo que diría, sin embargo, es resaltar lo que acabo de decir. El objetivo de nuestro análisis no es tanto decir que Twitter está única y exclusivamente cambiando la conversación nacional, o que es una encuesta que muestra lo que la gente está hablando en la calle, pero sí es una buena sonda que nos permite ver el tipo de conversaciones que se están generando. Al final de cuentas, el reflejo de las conversaciones, las temáticas y los argumentos que les puse en la presentación anterior, nosotros hemos visto en nuestra experiencia que si hay una temática que se está discutiendo en la sociedad, aparece en Twitter, y si hay una temática que se discute en Twitter, aparece en la sociedad. Interesantemente, el 10%, por ejemplo, que nosotros vemos de antivacuna, es bastante similar a lo que miden encuestas de opinión. Pero yo no utilizaría el dato de nosotros para decir cuántos antivacunas hay en la sociedad. Sin embargo, es interesante que sí está reflejando, porque hay encuestas de opinión pública, digamos, que son mucho más transversales, que muestran que efectivamente siempre hay un 10% antivacuna duro, y eso no sucede solamente en Chile, sino que sucede en muchos otros países del mundo. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Bien, yo quiero agradecerle a Cristian Huepe, Eduardo Arriagada y Alexis Kalergi por el trabajo, los comentarios. Creo que ha sido un tremendo aporte a esta conversación. Segundo punto que teníamos era el informe del Consejo Asesor COVID, entregado por la doctora Jimena Aguilera, pero desgraciadamente me acaba de llegar hace un par de minutos un WhatsApp que no podía asistir por diversos problemas. Y sé que también todos estamos esperando a ver qué noticias nos van a dar del famoso paso a paso. Ahora a la 1:10 tengo entendido. Así que agradeciéndole a todos por la presencia, vamos a dar por terminada esta sesión. Entonces será hasta la próxima semana. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Recording stopped. Muchas gracias, presidente. Gracias, hasta luego. Gracias, presidente, por la invitación.